¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? Buenas noches, buenos días. Acabo de hacer un video mm, más o menos de los hombres y las mujeres, cómo se relacionan y por qué siempre hay muchos malentendidos. Bueno, ahí explicamos, digamos, en una forma cotidiana o natural para que ustedes entiendan. Aquí vamos a darlos como las justificaciones o por qué es que nosotros lo vemos de esa manera. En este caso, pues estamos hablando del psicoanálisis. En el psicoanálisis hay un tema principal o una función que se llama la falta, que la falta es algo estructural, ¿no? No quiero ahondar mucho en ese tema porque podríamos avanzar y no quiero desviarme de ese tema principalmente. Bueno, para hacerlo más fácil, hay dos cuestiones básicas que uno debe entender. La primera es que todo el ser humano, lo que nos hace diferente de los animales es el lenguaje. Y el lenguaje es algo inventado por los hombres, ¿no? Y lenguaje quiere decir hablando, porque hay otros lenguajes de señas. Entonces, este lenguaje siempre hay algo que no cuadra, que no es algo que la palabra te lo diga certeramente. Un ejemplo sería, por ejemplo, cuando hay una discusión, ¿no? Y siempre se tocan palabras extrañas. Esto podría poner un ejemplo de un dicho, cuando dice, puedo decir lo que, perdón, puedo saber lo que yo dije, mas no lo que entendiste. Ahí precisamente ese dicho es el que formula todo esto. Por qué se dice esto? Porque siempre hay un lenguaje. No sé si ustedes vieron algún momento el capítulo del Chavo del Ocho, donde, donde Don Ramón le explica algo de los boliches al Chavo del Ocho. Entonces el Chavo del Ocho le dicen que estaban unos pinos y entonces tú tienes una bola y está la mesa y los tenías que tirar con la bola. Entonces él se imaginaba agarrando la bola y tirando unos pinos, pero unos pinos de los árboles, no de los pinos del boliche. Entonces, así más o menos es lo que nosotros llamamos de lenguaje, pues de la falla misma que es estructural. Eso quiere decir que es estructural. Entonces, aquí nosotros, por ejemplo, cuando hay el hombre y la mujer, llamamos algo que es la falta, que es más o menos del deseo, pues, que también viene implícito en el lenguaje. Ahí no me quiero ahondar más. Pero, por ejemplo, en la falta, ahí Lacan dice dos cosas, que son las posiciones, recuerden, estructural, el lado femenino y el lado masculino. ¿Qué quiere decir en esta posición fálica? Que, por ejemplo, que la mujer está en el no todo, es algo de lógica, y el hombre es concreto. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, se dice fálico porque normalmente se refiere, siempre piensan que es pues del órgano reproductor. Y sí, podríamos decirlo que se basa en eso, pero se entiende aquí en el psicoanálisis como el fálico es como el objeto que se tiene. Entonces, se da cuenta que es fálico porque se tiene algo. Pongámoslo así, un ejemplo como lo dice Freud y que a veces se malentiende en otras, en canciones cuando dice que todo es sexual de Freud. Aquí, por ejemplo, es fálico, es el objeto fálico, objeto, que es un objeto que hay, que se aspira, que se quiere tener eso, que se desea. Mm, No quiero andarme más cosas, pero me pueden preguntar aquí y se lo resuelvo cuando vaya, porque este psicoanálisis es muy extenso y abarca varias aristas y me supongo que van a tener varias preguntas. En una de estas de falta, uno quiere decir que, por ejemplo, tiene un objeto, el hombre lo tiene. El hombre lo tiene, que es, por ejemplo, el pene, ¿no?
en un sentido metafórico, porque también es de lenguaje. Entonces, el objeto, él tiene, él tiene el objeto. Nosotros, por ejemplo, tenemos una posición como hombres, una posición masculina. Ojo, no quiere decir que todos tienen un lado masculino. Eso podría definirse como la energía femenina y masculina, que no tiene nada que ver con esto, pero aquí está lo que quiero que entiendan. Si un hombre tiene el objeto, normalmente lo que hace, como siempre está la falta, que es la que busca, que es la que busca siempre, pues hacer algo más, lo que nos mueve, digamos, haz de cuenta que entonces trata de competir de hombres, ¿no? No sé si han visto en el fútbol que compiten y, no, pues yo tengo esto. eh, Como dicen los freudianos, a veces es quien la tiene más grande, más sin embargo, esa es una posición muy sexual, pero eso es más o menos lo que se quiere decir. En esa posición masculina, la falta aparece, la falta es querer ser más que el otro. ¿No? Pero se tiene el objeto. Entonces el objeto, es decir, yo tengo objeto, pero tú también lo tienes, debo tener el carro el carro mejor, no sé, la casa un poco mejor. Entonces tú empiezas a ver que te desmarcas porque tu falta te hace buscar más cuestiones. En cambio, en el lado femenino se parte de una premisa del no todo, de la lógica, porque no tiene el objeto fálico. ¿Qué quiere decir esto? Que ella no es lo tengo y compito, sino al contrario, no lo tengo y deseo tenerlo. Entonces ahí la falta se ve reflejado en ir sumando, ir, ir obteniendo esa cuestión. Y esto se puede ver en algunas, por ejemplo, básicos como por ejemplo que tienen una mujer tiene a un esposo bien y todo eso, ella no busca tenerlo o conseguirse otro mejor, sino busca quitárselo como un poco de envidia. Necesita querer tenerlo. Y allí entra en un juego una de la lógica, pues femenina, donde precisamente algunos hombres y mujeres no se saben relacionar cuando tienen una relación interpersonal amorosa, ¿no? Entonces, ellos siempre hay algo que escapa, aparte del lenguaje mismo, de lo simbólico, se escapa por cuestiones como de malentendidos, ¿no? Los hombres piensan que regalándole rosas, que haciendo varias cosas que son concretas pueden conquistarla. Mas, sin embargo, no lo es todo. O sea, sí, pero no lo es todo. Se necesita un poco más y entrar en una lógica femenina. Por eso a veces dicen que verbo mata carita, mata cartera, todo. Porque en realidad los que saben jugar de seducción saben cómo mover esas piezas, saben cómo encontrar ese objeto que ellos están buscando, que es precisamente la falta. Entonces, los que llegan a atinar o que llegan a ver cosas así, son los que tienen mayor certeza en tener una relación. Eso también me lleva a otro punto donde dice Lacan, no hay relación sexual. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que en ningún momento ninguna persona, ni hombre ni mujer, se van a entender tanto así porque ni su goce ni su falta están en lo mismo que el hombre quiere. Entonces nunca va a haber ni un complemento, ni como dicen media naranja. Solo van a tener que malentenderse, pero de ahí puede emerger algo que sí se parezca a otro concepto de, del psicoanálisis, que es el campo del gran otro, que es toda la experiencia que vivió su mamá o su papá, depende de hombre y mujer, y ellos le transmitieron un saber
qué es el amor, cuáles son sus significantes del amor. Algunos son con golpes, otros son con gritos, otros son con traerle el dinero nada más. Hay otros que estar presente, hay otros que son más sonrientes, otros que son más se enojaban con ellos. Entonces, todas esas referencias que tienen es la falta en sí también de, de su deseo. Entonces, esa falta también viene implícita en una relación, pero de ambas personas. Entonces, nunca se van a concretar, como diría, algo perfecto, sino ahí se van a malentender, pero van a llegar a un arreglo como ficticio temporal, ¿no? A veces, por eso, a veces las personas duran mucho tiempo, a veces duran poco tiempo. Entonces, a grandes rasgos, esto es la falta. Hay muchas explicaciones más, pero eh, quedamos en este punto de la falta para no ahondar más. Y si tienen preguntas que las van a tener, escríbenmelas aquí en la cajita de los comentarios y le resolveremos esas dudas.